Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Bueno amigos, ya vamos a llegar a Iruya, pero antes teníamos una parada obligatoria en la quebrada Humahuaca, las serranías del Hornocal. Uy, nos sigue deslumbrando con las bellezas naturales que tiene, es una locura. Literalmente parece un cuadro pintado por Van Gogh. Unas sierras que quedan a 25 kilómetros del pueblo de Humahuaca. Cada mineral que forma parte del material rocoso tiene un pigmento distinto que reacciona distinto a la erosión, por el viento, por el sol. Estamos a 4.350 metros de altura, lo cual es muchísimo. Estás viniendo a las serranías del Hornocal, tráete algo para pasar el apunamiento, como pueden ser hojas de coca o, no sé, caramelos de coca. ¿Qué es el apunamiento? Recuerde que usted está a 4.300 metros de altura, puede tener complicaciones debido a la altura. Eso es el apunamiento. ¿Pueden creer que justo hoy la señora que hace las tortillas no vino? Qué mala suerte que tengo. Le estaba contando del apunamiento. Este mal de alturas, donde te falta el oxígeno, hay menos presión atmosférica. Básicamente, para evitarlo, tiene que consumir hojas de coca o caramelos de coca, que se consiguen en cualquier pueblo. Lo que tenés que hacer es agarrar 2 o 3 hojitas de coca, no tienen un sabor muy rico, te las pones como así en la mano. Agarrás el bicarbonato y le tirás un poquito, eso creo que hace que se haga como una pasta. Lo doblás, acordate de usar alcohol en gel antes de hacer esto, y te lo metes en la boca. ¡Oh! Tiene un gusto horrible. Lo tienen que masticar un poco hasta que se haga como una bolita y lo dejan como arriba en la encía. En un rato van a sentir que se les anestesia todo, como si estuviesen por sacar las muelas del juicio. Oh, es un asco esto. Pero bueno, eso supuestamente te ayuda a evitar el mal de alturas. Si no, lo que puedes hacer es comerte un caramelo, que también está bueno porque los combinan con miel. Bajar del auto porque miren lo que encontramos. Un cementerio del pueblo. No quería dejar de mostrarles esto. Tienen todo con flores porque hace un par de días desde que estoy grabando esto, el 2 de noviembre, fue el día de todos los santos. Chusmeamos el cementerio, seguimos rumbo a Iruya. ¿Vamos? Vamos. No podía ser de otra manera. Teníamos que pinchar una rueda. ¿Se dan cuenta que tengo una suerte? En el medio de la nada. ¿Qué onda, gente? Llegamos al pueblo de Iruya, que es una belleza, es como un pueblo mágico entre las montañas. Técnicamente queda en la provincia de Salta, pero solo se llega desde Jujuy, es por eso que lo agregamos a nuestro recorrido. Y para llegar, el camino es medio complicado. Este pueblo queda más o menos a 80 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, en Jujuy. Para venir tenés que ir para el norte, por la ruta 9, como si te estuviese yendo para La Quiaca y en un momento te desvías y empezás a subir la montaña. Es un camino sinuoso, con curvas, contracurvas, que llega a Labra del Cóndor, el límite físico entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. Me estoy empezando a sentir mal por, no sé, hoy haber ido a las sierras del Hornocal, haber bajado de nuevo. Acabo de ver un derrumbe.
Ah, no, es una persona tirando algo. Les tengo que mostrar la vista. Se llega a ver, pero allá hay una persona que había estado, no sé, parecía que estaba derrumbando todo. Pero no, es una locura. Literalmente un pueblo perdido entre la montaña. La cuestión es que tenés que tener cuidado porque es un camino todo medio de ripio. Se te pueden cruzar grupos de animales, de llamas, de vicuñas. También hay lugares contra la cornisa que pasa solamente un auto. De hecho nos pasó de estar viniendo, girar así por la pared, ahí al abismo y que venga un colectivo. Indispensable que vengas a este pueblo si estás en el norte, si tenés tiempo. Y ahora creo que no lo vamos a recorrer porque está nublando y creo que está por empezar a llover, así que lo vamos a dejar para mañana. Yo creo que el encanto de estar acá es venir, conocer, hablar con la gente, que es muy buena onda, y también caminar. Me llama mucho la atención las calles, que son todas empedradas, los pasajes son muy estrechos, es muy, muy pintoresco. También me gusta mucho el estilo que tiene todo el pueblo. Es como que parece que se está agarrando de la montaña para no caerse, y las casitas son así como de adobe. Es como una mezcla de arquitectura prehispánica, que sería esto, con arquitectura colonial, que es, digamos, lo que está cerca de la iglesia. Y la gente de acá, por lo menos con la que yo puedo hablar, es muy buena onda, no tienen problema en pararse y quedarse hablando de la historia del pueblo, de la cultura de este lugar. Mucha gente se viste con ropas, no quiero decir tradicionales porque no están tipo vestidos de colores, pero sí se nota que las vestimentas se hacen a mano, y que es un pueblo muy chico. Es un pueblo en donde la gente se conoce toda, es ese típico pueblo que vos vas caminando y estás todo el día, buen día, tipo todo el mundo se conoce con todos. Lo que sí siento es que podría estar muchísimo más explotado para el turismo. No hay feria artesanal como si es el caso en Humahuaca o en Tilcara o en cualquier otro pueblo de Jujuy, pero no sé, no hay ningún lugar para ir a tomar una birra que vos decís, aunque también es un poco el encanto de este lugar, ¿no? Creo que es el lugar que más me gustó hasta ahora, dentro del área Jujuy-Salta, digamos. Mucha cultura. Mucha cultura. Mucha cultura. Cada uno tiene su gusto, ¿viste? Sí. Juega acá, o Diruy, el pueblo. Bueno, aquí se junta mucha gente. Después está Pueblo Viejo también. Tiene su cultura, su carnaval. Corazuli también, San Isidro también. Todo tiene su... Si te vas caminando un poco más afuera de lo que es el centro de la ciudad, te encontrás con este puente peatonal inmenso. Nada, básicamente divide a la ciudad en dos. Que me hace pensar, ¿qué onda cuando es época de lluvias y el río que está ahí abajo se inunda? Es por donde pasan los autos, o sea que supongo que la ciudad queda literalmente dividida en dos. Amo que no importa dónde vayas, siempre va a haber una iglesia, una plaza y una cancha de fútbol. De acá sale el próximo Di María. Amo mi país, aguanta Argentina, loco. Segundo palo, amigo. Siempre que veas un video mío vas a tener un pedacito de historia de cada lugar. El pueblo de Uruya fue fundado oficialmente en el año 1753, aunque el origen data de antes, porque se encontraron en la parroquia de Humahuaca actas de nacimiento que dan fe de que hubo gente acá por lo menos un siglo antes, o sea que este pueblo es más o menos del 1600. Fue fundado por los Ocloyas, una rama de los Collas, y son todos descendientes de los incas. Nada, me parece muy flashero pensar que estas montañas por las cuales estoy caminando yo ahora, y ustedes están caminando conmigo, pasaron los incas ahí con arco y flecha hace 500, 400 años pastoreando con las cabras. Dato curioso, ¿sabían que por esta zona se cultivan casi 200 tipos de papines diferentes? Tienen papas rojas, verdes, no sé, de todo. Me dio un hambre, me voy a comer. Hola. ¿Tengo una consulta? ¿Hay peña hoy? No, los días viernes hacemos, pero no dijeron nada hoy. Ok, bueno, ¿y mañana? ¿Saben? No, tampoco no tenemos idea. Está bien, gracias, te agradezco. Menos que les digo, estoy buscando un restaurante y es como que no hay una vida nocturna activa, no hay como que no está muy explotado el turismo, pero lo que sí hay son muchos lugares así, tipo puerta abierta, donde hay negocios de familia. Hay artesanías, almacén, y tiene llamitas, granos.
Qué linda la llamita, me llevaría una. Lo pela con ceniza y es para hacer los picantes de mote. Después tenemos este maíz amarillo. Este maíz que lo ves acá, esto sirve para hacerlo harina y para hacer bollos, porque es blandito. Y estos son los papines. Ah, mira, esto me reinteresa. Todas son iruya, por eso te explico que esto también da en la parte, cuando vos ingresás, en la parte derecha, toda esa meseta, desde el comienzo hasta en abajo, toda eso los papines. Ok. Esto es la papa verde, de la papa cáscara, y tenemos las jocas también. Esto es joca. Mira. Esto es dulce, como la batata. Como la batata. Así. Al final terminé encontrando mis papines, por lo menos. Estoy re contento. Así que nada, si me quieren ver cocinar los papines, síganme en Instagram, que lo van a ver en mis historias, capaz, en estos días. Al hombre quise lo dejar, no se le vuelve a querer. A mí me han dicho casate y yo nomás no estoy queriendo, porque tengo que gozar plantita que va creciendo. A mí me han dicho casate, yo nomás no estoy queriendo, porque tengo que gozar plantita que va a crecer. Bueno, por fin encontramos un lugar para comer y les voy a mostrar lo que pedimos, que está buenísimo. Encima tenía un hambre. Una ensalada vegetariana con quinoa que cultivan acá, arroz, pancito, nada, cebolla, tomate y queso, unas papitas. Miren lo que es no sé, que es un pastel de quinoa y queso. También de la quinoa que es autóctona de acá. Está buenísimo. Le falta un poco de sal. Pero me encanta que hagan todo con quinoa. No estoy muy acostumbrado en casa a hacer eso. Y acá como lo cultivan, en todos lados. Ese es el queso de cabra. Muy bueno. A ver qué onda la ensalada. También la quinoa para todo. Me falta condimento. Atrante. Quinoa de mierda. Me voy a comer. Chao. Dos cosas para comentar. La primera es que me encanta que usen la quinoa en todo. Realmente soy muy fan de la quinoa, aunque esperaba comer papines, la verdad. Y lo segundo, que también noté que los restaurantes acá son como un poco austeros, pero pintorescos, como todo el pueblo en realidad. No está bueno romantizar la pobreza, porque eso es lo que pasa en estos pueblos de acá, que están tan olvidados por el mundo, que a veces no les llega internet, que son de bajos recursos. Pero me parece que lo que nosotros podemos hacer es venir y mostrarles todo lo que es acá, cómo vive la gente, la vida en comunidad, e invitarlos a que recorran Iruya, a que vengan de verdad al norte argentino, que tiene muchísimo para ofrecer y que les va a gustar, sea directa o indirectamente. Así creo que cada uno de nosotros vamos a estar colaborando un poco con lo que son las comunidades del norte de nuestro país. Discúlpenme la cara y la voz de cansado, tengo ganas de tocar la cama ya, pero con esa reflexión y con esta vista de la plaza principal de Iruya y de la iglesia los voy a dejar. Coméntenme qué les pareció el video, si les gustó, y si sos de Salta o sos de Jujuy y conoces algún lugar que crees que es imperdible, también déjamelo en los comentarios, porque tengo ganas de recorrer a fondo lo que son estas dos provincias. Se viene una aventura que va a estar buenísima. Mañana vamos a ir a un pueblo entre las montañas que tiene 350 habitantes y hasta el 2013 no tuvo luz eléctrica. Con eso les digo todo. Guzmán. ¿Dónde está mi rueda, Guzmán? Y ya, si ahora no lo encontramos, le íbamos a sacar la rueda del camión para poner.